Bueno, esta va a ser la séptima clase de esta materia que le hemos llamado técnicas de caracterización de materiales. La clase de hoy voy a hablar un poquito acerca de un instrumento con el cual se pueden hacer ciertos tipos de análisis que vos en realidad ya lo has utilizado, ¿no? Para analizar las muestras de óxido de zinc con las que estamos trabajando. Bueno, este instrumento es el microscopio electrónico de barrido, cuyas siglas en inglés son SEM, ¿no? Que significa Scanning Electronic Microscope. Vamos a hablar un poquito del principio de funcionamiento del microscopio y de cuáles son las técnicas de análisis que están asociadas, ¿no? Bien, entonces acá hay un esquema de lo que es el microscopio electrónico de barrido. Básicamente, bueno, es muy parecido a la microsonda analítica de electrones. Es un cañón de electrones cuyo principio de funcionamiento es el mismo que el de la microsonda. Tiene algunas características que lo hacen diferente, ¿no? Tiene, por ejemplo, un cátodo de filamento de tungsteno que por emisión termoiónica expulsa electrones que luego son dirigidos hacia la muestra por medio de un complejo de campos eléctricos. El filamento de un microscopio electrónico de barrido también puede ser de hexaboruro de lantano o pueden ser pistolas de emisión de campo que utilizan emisores de óxido de circonio. Hay que acordarse siempre que en este tipo de instrumentos todo el volumen por el cual, digamos, se propagan los electrones tiene que estar en condiciones de alto vacío, ¿no? Acá, en este esquema, el filamento de tungsteno que emite electrones estaría acá arriba, ¿no? Entonces hay una serie de lentes que son las que por medio de campos eléctricos dirigen el haz de electrones hacia una muestra que estaría acá sobre el portamuestra acá abajo, ¿no? Bien, entonces la primera lente es la que se llama lente condensadora y la última lente es la que se llama lente objetivo. A diferencia de la eh, microsonda, estos electrones, digamos que el instrumento trabaja con energías un poco menores que la microsonda, que van desde 0.2 a 40 kilo electronvolt. No sé si te acordás que la microsonda alcanzaba 50 kilo electronvolt, ¿no? Eh, este, Bien, entonces con esa energía los electrones impactan sobre la muestra y al impactar se van a producir una serie de interacciones entre los electrones primarios del haz y los átomos de la muestra que van a generar una serie de señales, algunas de las cuales nosotros ahora lo vamos a utilizar para hacer análisis eh, de materiales. Entonces, eh, te había dicho que una de las diferencias que tiene el microscopio electrónico de barrido con relación a la microsonda es, por ejemplo, las energías del haz primario. Eso por un lado. Por otro lado, como el propósito con el cual se diseña un microscopio electrónico de barrido es en realidad la formación de imágenes, o sea, el propósito principal es el análisis de muestras haciendo imagenología, ¿no? Para formar imágenes hace falta que el haz de electrones vaya la superficie que uno quiere ver, ¿no? Eh, eh, y para que pueda el haz de electrones barrer esta superficie, este haz tiene que ser
deflectado por medio de placas, ¿no? que pueden, digamos, desviar al haz en direcciones que son perpendiculares entre sí. Por ejemplo, a una le podés llamar dirección X y a la otra le podés llamar dirección Y. Si te imaginás, digamos, que la muestra está sobre un plano XY, ¿no? Entonces, si vos podés desviar al haz en estas dos direcciones, vas a poder barrer toda la zona que, bueno, querés estudiar y a la cual querés vos poder ver las imágenes, ¿no? Entonces, otra diferencia que tiene el microscopio electrónico de barrido con la microsonda es que tiene estas placas deflectoras con las que se puede barrer, puede barrer la muestra que vos querés ver para poder formar imágenes, ¿no? Bien. Eso está puntualizado acá. El haz pasa a través de placas de desviación que están típicamente en la lente final, que lo desvían en direcciones normales entre sí, de tal forma que puede surcar un área rectangular en la superficie de la muestra, ¿no? Bien, entonces, por otra parte, el haz, cuando impacta sobre la muestra, el tamaño del spot del haz sobre la muestra es bastante pequeñito, y el tamaño va de 0,4 a 5 nanómetros de diámetro. Bien, acá también está puntualizado lo que ya te he dicho, que el cañón de electrones es, el microscopio electrónico de barrido es un cañón de electrones que dispara un haz monocromático y colimado cuyas energías van entre 0,2 a 40 kiloelectronvolt, ¿no? Que el objetivo principal del instrumental es generar imágenes, ¿no? Con las cuales se puede observar las superficies de muestras conductoras. O sea, una condición para poder ver imágenes es que la muestra sea conductora. Entonces, cuando la muestra no es conductora, por ejemplo, es necesario recubrirla con algún tipo de superficie metálica, que generalmente se usa oro, ¿no? Y con este método se generan imágenes cuya resolución está entre 4 y 20 nanómetros con una gran profundidad de campo. Tiene otra diferencia con la microsonda analítica, el microscopio electrónico de barrido. Y esta tiene que ver con cuál es la señal más importante para la muestra. Porque no sé si te acuerdas, con la microsonda el objetivo era hacer microanálisis. Entonces, para hacer microanálisis lo que a nosotros nos interesaba era poder censar los rayos X producidos, ¿no? por la interacción entre lo que es el haz primario, que es este haz azul, con la muestra, que es esto que está acá en gris, ¿no? Bien. Ahora, con el microscopio electrónico, principalmente lo que nos interesa no son los rayos X. Acordate además que los electrones, cuando impactan sobre la muestra, se dispersan sobre un volumen que se llama volumen de interacción, que es el que en el caso de la microsonda generaba las señales de interés, ¿no? Y que de este volumen de interacción también surgían electrones retrodispersados, que son electrones del haz primario, que han rebotado, que son que rebotan hacia atrás y que también en el caso de la microsonda podían ser censados, ¿no? Bien, había una señal que en el caso de la microsonda no nos interesaba, que era la señal de eran los electrones Auger o secundarios. En el caso del microscopio electrónico de barrido, justamente la señal que nos interesa es esa, la de los electrones Auger o electrones secundarios. Las imágenes se van a formar colectando estos electrones secundarios. Los electrones Auger son electrones de muy baja energía, sus energías están por debajo de los 50 electronvolt. O sea, eso es muy bajo si lo comparás con la energía de los electrones del haz primario, que pueden ir desde 200 electronvolt hasta 40.000 electronvolt. Estos electrones son de muy baja energía, están acá representados en amarillo. Al ser de muy baja energía, también su poder de penetración es mínimo, por lo que se van a generar en una zona de la muestra
que está justito, apenas unos nanómetros por debajo de su superficie, ¿no? O sea, se van a generar sobre la superficie y un poquito por debajo de la superficie, y es por eso que se lo usa para obtener imágenes de lo que sería el relieve de la superficie que vos estás estudiando. O sea, en el microscopio electrónico de barrido, estos electrones Auger son la señal principal con la que se forman las imágenes. La radiación X característica, si se la censa, con eso se hace EDAX, pero no tiene la misma precisión que en el caso de la microsonda. Y los electrones retrodispersados también se los censa, pero se lo usa con otro objetivo, ¿no? Bien. Lo que dice acá, bueno, también es un poquito lo que ya te he dicho, la interacción entre las y la materia genera rayos X, electrones retrodispersados y electrones Auger. Entonces, el objetivo principal del instrumental es generar imágenes en base a los electrones Auger, ¿no? Bien, entonces no hay que olvidarse que los electrones Auger son partículas de muy baja energía, ¿no? Bien, entonces el asunto es cómo se detectan ahora, cuál es el instrumental asociado que te permite detectar los electrones Auger, ¿no? Bien. Primero que nada, debido a su baja energía, los electrones Auger provienen de unos pocos nanómetros por debajo de la superficie de la muestra, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer para poder detectarlos es acelerarlos. Entonces, se lo acelera con una rejilla polarizada que tiene una diferencia de potencial con relación a la muestra de 400 voltios, ¿no? Y esta misma rejilla lo dirige hacia un tubo que también está polarizado a una tensión de 2000 voltios, que es el tubo que va a contar o lo va a censar a estos electrones secundarios. No sé si vos ya conocés este tipo de tubos, son los tubos que se llaman centelladores fotomultiplicadores, ¿no? Que también se denominan de esta forma, detector Eberhard Thornell, que son tubos fotomultiplicadores que están construidos, tienen en la punta, digamos, un cristal que convierte los electrones en fotones, ¿no? Lo convierten en radiación. Esta radiación, por efecto fotoeléctrico, genera un pulso de corriente que después es amplificado, ¿no? Y, y de esa manera se puede tener, digamos, una señal amplificada de lo que son estos electrones de baja energía, ¿no? Entonces, bien, el brillo que vos vas a tener en un punto dado de la superficie va a depender del número de electrones que llegan al detector, ¿no? Y este brillo tiene una característica que es que depende del ángulo de incidencia del haz de electrones primarios sobre la muestra. Acuérdate que igual haz lo podés desviar, entonces en el centro de la muestra o sobre el eje de propagación del haz caería en forma perpendicular a la muestra, pero cuando está deflectado va a caer oblicuo, ¿no? Entonces es importante saber que cuando el haz incide en forma normal sobre la muestra, la región activada, que es toda esta región, va a formar lo que sería o va a provenir de una superficie distribuida simétricamente alrededor del eje del haz, ¿no? Y eso va a tener un brillo dado, ¿no? Pero si vos este haz lo haces incidir asimétricamente, esta superficie desde la cual provienen los electrones secundarios, en realidad se va a hacer más grande, ¿no? Y va a aumentar también el brillo. Entonces, si el haz incide oblicuamente, va a tener un brillo que es aún mayor. Entonces, esto hace que las superficies y los bordes inclinados sean también más brillantes que las superficies planas, lo que genera imágenes con una apariencia tridimensional bien definida. Entonces, con estos electrones Auger y estos detectores basados en todos fotos multiplicadores, es bastante básico el principio de funcionamiento. Se pueden generar imágenes como esta que te estoy mostrando acá. Esto tiene el aumento de esta imagen es de 4000. Esto es una polen, ¿no? Una foto de una semillita de polen.
¿no? Esta imagen de acá tiene por lo menos 3 veces más aumento que la anterior. Esto es una bacteria, ¿no? Esto, como vos si te fijas, esto es materia orgánica, o sea que eh, para que vos puedas obtener estas imágenes, a las muestras tienen que haber sido tratadas primero porque esto está expuesto al vacío, tienen que haber sido disecadas primero y además tienen que haber sido recubiertas con algún tipo de material conductor para que, bueno, puedas bueno, obtener estas imágenes, si no, no podrías, ¿no? Esto que está acá es el pelo de un gato, esta tiene un aumento el aumento de 2000 por, ¿no? Y como verás, el microscopio electrónico de barrido, por ejemplo, lo usan mucho los biólogos y los químicos, lo usan mucho para el estudio de la materia orgánica, por ejemplo. Y nosotros los físicos hemos estado también últimamente usándolo. Esta foto, por ejemplo, es una foto que hemos sacado nosotros hace mucho, hace 8 años. Estábamos haciendo crecimientos de nanohilos de óxido de zinc. Estos son nanohilos de óxido de zinc, de estas estructuras, todo de óxido de zinc. Para hacer estos crecimientos estábamos usando gotitas de oro, ¿no? Las gotitas de oro son las que facilitaban el crecimiento de estas estructuras elongadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta foto tiene un aumento de, ahí dice 2 millones, la imagen está aumentada 2 millones de veces, ¿no? O sea, el aumento es mucho más grande que en las fotos anteriores. Si te fijas, esta escalita que está acá son 200 nanómetros, ¿no? O sea que estos serían, bueno, en realidad sí, son nanohilos porque a la distancia, estos diámetros están en el orden de los nanómetros, ¿no? Si te fijas en la punta de la estructura se ven estas bolillitas, acá se ve una, acá se ve otra, ¿no? Esas bolillitas son las gotitas de oro que son las que producen el crecimiento de esa formación de óxido de zinc que va, digamos, creciendo por debajo de la gotita y la gotita queda arriba, ¿no? Bien, estas cosas estábamos haciendo nosotros y bueno, vos también lo has usado para ver para analizar las muestras que vos, con las que vos estás trabajando, ¿no? Entonces, en realidad es una técnica a la que nosotros últimamente tenemos bastante acceso en Tucumán. Bien. Estas imágenes son las que se consiguen utilizando estos electrones secundarios, electrones Auger, que tienen poca penetración, que provienen de la zona superficial de la muestra y que justamente por eso sirven para analizar lo que sería la configuración de superficies, ¿no? Bueno, por medio del estudio de las imágenes. Bien, a pesar de todo eso, el microscopio electrónico de barrido también utiliza los electrones retrodispersados, ¿no? En la microsonda nosotros usábamos los electrones retrodispersados, podrían servir, por ejemplo, para determinar el espesor de films delgados. En el caso del microscopio electrónico de barrido, se los usa de otra manera, ¿no? Y entonces, hablando de los electrones retrodispersados, hay que acordarse que son electrones de alta energía de las primarios que han rebotado porque han chocado casi elásticamente con algún núcleo atómico de la muestra. Entonces, ¡pum!, salen para atrás. Hay que acordarse que el coeficiente de retrodispersión depende del número atómico Z. ¿Qué quiere decir? Que si vos estás, digamos, detectando o formando imágenes ahora con electrones retrodispersados, un elemento de la tabla periódica con un número atómico Z alto va a ser mucho más brillante que un elemento con un número atómico bajo, ¿sí? Si es que vos estás formando ahora imágenes con electrones retrodispersados, ¿no? Por lo tanto, como el brillo depende del número atómico, se utiliza, en el caso del microscopio electrónico de barrido, estos electrones para detectar el contraste entre áreas con diferentes composiciones químicas, ¿no? Entonces,
Para censar o detectar los electrones retrodispersados, lo que se utilizan son unos detectores que son diferentes, no son como el tubo fotomultiplicador. A ver si, acá por ejemplo, en esta figura, esto que está acá es un tubo fotomultiplicador. Pero acá en este esquema, por ejemplo, no se muestra cómo sería el detector de los electrones retrodispersados, ¿no? Generalmente los detectores de electrones para electrones retrodispersados son anillos. Anillos que se ubican sobre la muestra en forma de que el eje del anillo coincide con el eje del haz primario. O sea, sería como este anillito que está acá, pero estaría un poco más arriba, ¿no? Entonces, ese tipo de detectores tienen la ventaja de que maximizan el ángulo sólido de recolección. Y estos detectores también pueden ser del tipo centellador o del tipo semiconductor, ¿no? Bien, entonces con este tipo de electrones retrodispersados se pueden también formar imágenes, como estas que están acá, que no te informan tanto sobre, digamos, la configuración o las características de la superficie que vos estás estudiando, sino que te informan sobre la composición de la muestra que estás viendo. ¿Por qué? Porque acá tenés una muestra que tiene una fase de aluminio acá arriba y otra de una fase de cobre acá abajo, ¿no? Y si vos te fijás, tienen un color diferente, ¿no? Y se lo usa justamente para eso, para identificar en una muestra cuáles son las zonas que corresponden a elementos que tienen diferente número atómico. Esta otra foto que está de este lado, por ejemplo, son imágenes tomadas de pedernal, ¿no? Es de un mineral al que se le ha agregado este compuesto que se llama magnesio riebeckita, ¿no? Que en la foto aparece en gris, ¿no? Que tiene estos óxidos de hierro rodeados de cuarzo, que son estos puntitos brillantes, acá en la foto, ¿no? Y lo que se utiliza la foto para saber justamente dónde está o dónde se ha concentrado el agregado, este agregado, ¿no? O cómo ha cristalizado sobre el basalto, ¿no? Entonces, en este caso hay que acordarse que para hacer este tipo de estudios, que no te dan información sobre la textura de la superficie, sobre lo que sería el diseño de la superficie, en cambio te dan información sobre la composición química de los distintos digamos, fases que tenés vos sobre la superficie de la muestra, ¿no? Bien, este es el segundo tipo de análisis que se puede hacer con el microscopio electrónico de barrido, y creo que nosotros sí hemos sacado fotos con electrones retrodispersados de las muestras que vos has llevado a el manantial, ¿no? Por último, también nosotros hemos hecho análisis EDAX, porque esta señal, que es la señal de rayos X, aunque no sea lo que más le importa al microscopio electrónico de barrido, y tampoco el microscopio es el instrumento más preciso para hacer este tipo de mediciones, igualmente el instrumental viene con equipos EDAX que colectan rayos X y con el cual vos podés hacer este tipo de análisis EDAX, ¿no? Bien, entonces eso dice acá, los rayos X característicos también pueden detectarse en un SEM equipado con EDAX. El análisis de señales de rayos X se puede utilizar para, digamos, en realidad estimar la composición química de una muestra, ¿no? Entonces, acá el asunto es que también comparado con la microsonda, estos análisis EDAX son menos precisos que los análisis basados en dispersores de longitud de onda que usa la microsonda. ¿Por qué? Porque vos para hacer un análisis EDAX, para hacer un espectro de energía de los rayos X, tenés que tener un detector que te cuente
cuántos fotones X tenés en cada valor de energía, ¿no? Entonces eso en la microsonda se podía hacer con estos dispersores de longitud de onda que tienen una red de dispersión que genera, que lo dispersa a las de rayos X. Cada energía distinta se va a dispersar en un ángulo diferente y vos tenés un detector que en cada ángulo distinto va contando los fotones que le llegan. Eso se llama un análisis dispersivo en longitud de onda. Ahora estamos haciendo también espectro y estamos haciendo un análisis dispersivo, pero estamos usando otro detector, un detector que es basado en tecnología de semiconductores. Al estar basado en otra tecnología se llama análisis dispersivo de energía, ¿no? Vos lo que estás haciendo ahora es discriminando la energía de los electrones con otro mecanismo, simplemente, ¿no? Estos detectores EDAX se basan en detectores de deriva de silicio, cuya sigla en inglés es SDD, que es Silicon Drive Detector, ¿no? El detector de estado sólido mide la energía de un fotón entrante por la cantidad de ionizaciones que produce en el material del detector, y esta ionización variable se traduce en un pulso de corriente que es proporcional a la energía del fotón incidente. O sea que el detector, el semiconductor, cada fotón que entra te genera un pulso de corriente. La altura del pulso de corriente va a ser proporcional a la energía del fotón. Entonces, bueno, vos podés contar cuántos pulsos de distintas alturas tenés y podés hacer, digamos, un espectro como estos que están acá, que vos ya lo conocés, ¿no? Donde acá tenés la energía de los picos, ¿no? De los picos de rayos X, y acá tenés el conteo de fotones. Entonces acá se está estudiando un material que es, este compuesto que es, no sé cómo se llamará esto, pero tiene cobalto, hierro y oxígeno. Bueno, es un mineral, no sé. Eh, bueno, entonces acá lo que se está estudiando es el espectro del mineral antes de haber sido irradiado con el láser y después de haber sido irradiado con el láser, y bueno, parece que se ha alterado la composición del material, ¿no? Porque realmente, si te fijas en esta zona, el espectro ha cambiado bastante. Acá tenés un pico de oxígeno que acá está mucho más chico, ¿no? Este pico, acá no sé de qué es, pero acá no está, ¿no? El pico de hierro, no, el pico de hierro es esta parte está más parecida que acá, ¿no? Bueno, acá lo que están haciendo es ver, eh, la impresión que me da es que están cocinando muestras con láser y eso produce cambio en la composición química, y vos con este tipo de análisis EDAX podés ver cómo cambia, en qué consisten esos cambios, podés medirlos, ¿no? Entonces, bueno, esto es para este tipo de análisis, nosotros lo hemos hecho con la muestra que vos tenés, ¿no? Así que creo que sí lo conoces, ¿no? Pero se hace normalmente con un microscopio electrónico de barrido, aunque te repito que el microscopio es un instrumento que está, su propósito principal, el propósito de su diseño, no es este tipo de análisis, ni este tipo de análisis hecho con electrones retrodispersados, sino este tipo de análisis, o sea, la formación de imágenes basada en la detección de los electrones Auger o electrones secundarios que se generan en la muestra que vos estás irradiando. Bueno, creo que aquí terminó mi clase de hoy. Ha sido como creo que más cortita que las otras. Bueno, pero tenés alguna información acerca de qué se trata el microscopio electrónico de barrido. Creo que no me olvidé de nada, de acá he dicho todo lo que quería decir. Sí, bueno, así que hasta la vista, Augusto. Espero que te estés cuidando y nos vemos en la próxima.